Muy buenas tardes, licenciada. El día de hoy, mi grupo conformado por Eddie Francisco, José Giovanni Argueta, Yolanda Araceli Cruz Meléndez, Odalis de Jesús Navarrete, Carolina Elizabeth Vázquez y mi persona Dinora Chávez tenemos la dicha y honor y el placer de presentarles y explicarles un poco lo que es el tema, cuáles son las reglas morales y reglas éticas sociales que todo abogado debe cumplir. Para comenzar, tenemos unos conceptos del Código de Ética y Norma Moral. Explicaremos cada una de las reglas. En primer lugar, tenemos lo que es un concepto del Código de Ética, que nos dice que el abogado debe de obrar con honradez y buena fe. No ha de aconsejar con actos fraudulentos o afirmar o negar con falsedad o hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena administración de la justicia. Las normas morales son definidas por modelos de conducta aceptados por la sociedad y también lo que debemos de tener siempre presente es el comportamiento ético y moral, tanto en nuestra vida privada como ciudadanos, pero con un mayor compromiso en nuestro proceder público como futuros abogados, ya que por eso decimos que no es posible encontrar un corrupto ciudadano que sea a la vez un ejemplar profesional, como tampoco es posible imaginar un abogado que sea deshonesto. Luego, comprendo de que en el código de ética, pues nos dice de que tenemos que agarrar, pues, lo que es ese ejemplo, ¿verdad? A seguir, porque como futuros abogados tenemos que dar eh, como esa honradez para nuestros futuros casos que tengamos y cumplir, pues, lo que es la ética, ya que en muchas ocasiones, pues, se ha perdido. Y en este momento, pues, aprenderemos un poco de todo lo que es las reglas morales y reglas éticas. A continuación, pues, nuestro compañero Giovanni continuará en lo que es el tema. Bienvenidos compañeros al tema cuáles son las reglas morales y reglas éticas sociales que todo abogado debe de cumplir. Les voy a dar a conocer ciertas preguntas y ustedes me responden a lo que piensan sobre ellas. La pregunta número uno dice, les puedo mencionar unos principios éticos que todo un abogado debe cumplir. Y dile primero dice, ejercicio libre de profesión, mantener el secreto profesional, informar al cliente sobre el proceso, solicitar información del abogado anterior que llevaba el caso, y comunicar cualquier cambio al abogado contrario. Si alguien quiere opinar, solo levanta su mano, por favor. Odalis de Jesús tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, nada más hay que aclarar una cuestión en cuanto a las normas morales y las normas éticas jurídicas que debe cumplir el abogado. Tenemos que conocer de que ambas son ligadas. Quiere decir de que las normas éticas tienen de ir a la mano con las normas jurídicas. Es ahí donde el papel del abogado tiene que hacer su función para que ambas se cumplan de la mejor manera. Solamente esa es mi intervención. Carolina. Sí, para mí, el abogado, como bien dice, debería cumplir esas normas, ¿verdad? En que hasta cierto punto no todos lo hacen, pero el deber ser es ese, que se cumpla, que tengan un secreto con su ético, con su cliente, que se respalde de la información en un dado caso que haya retomado un caso que ya venía trabajado por otro colega y que se preste a dar también información si es que ya no puede continuar con el mismo caso. Entonces, ese es el deber ser. Y eso es lo que tenemos que nosotros arraigar como futuros abogados, tratar de ser
lo mejor posible, tratar de empaparnos de todo lo ético que para ejercer de la mejor manera nuestra función en la sociedad. Gracias, Carolina. Tiene la palabra Eddie. Yo creo de que un buen abogado es el que siempre va a buscar lo mejor para el cliente. Entonces, eh, lo ético del abogado pues es apoyar en lo posible al cliente y darle siempre las mejores soluciones. Entonces, si un abogado no informa bien a su cliente o a la hora, ¿verdad? De que porque lo cambió, el cliente decide que otro abogado le lleve el caso, entonces debe de ser una persona responsable y ética y saber, ¿verdad?, de que ya no va a ser tomado en cuenta y aportar pues toda la investigación que hasta el momento se ha obtenido. De lo contrario, quedaría pues como una mala persona y a un profesional pues sin ética. Acordémonos de que la ética pues es lo fundamental que nos hace como verdaderas personas responsables solamente. Gracias por su intervención y así como yo les he mencionado, son uno de los pocos principios éticos que el abogado debe cumplir y que debe apegarse a ellos para día con día ser un mejor profesional, ¿verdad? De ahí la siguiente interrogante que tengo es que para ustedes es que es si creen ustedes que se cumple en nuestro país el código de ética. Tiene la palabra Eddie. Yo creo que sí, se cumple, pero siempre se dan casos de que hay abogados que no lo hacen. Le puedo mencionar lo que pasó, ¿verdad?, con un conocido, de que el abogado lo único que hizo fue que cobrar una buena demanda de dinero, o sea, sus honorarios fueron exagerados, siento yo, y él no estaba haciendo nada. En realidad le hacía ver a la familia de que sí, que pues que el cliente va a salir, decía entonces, pero nunca hizo nada por el caso, hasta que vieron pues que era caso perdido y cambiaron de abogado y a este nuevo abogado sí logró pues sacar eh, a la persona. Entonces yo creo de que se cumple, pero el problema es que a veces nos dejamos llevar que siempre lo malo es lo que más se califica. Entonces, por eso es que los abogados tienen una mala imagen, pero en realidad creo que hay más abogados buenos que personas sin moral y sin ética. Gracias, Eddie. Así como usted menciona, ¿verdad? Hay personas que se dejan llevar solo porque un abogado no cumple este código de ética, piensan que todos los abogados son corruptos, como ellos mencionan, pero hay abogados que sí se apegan a nuestro código de ética. Tiene la palabra Carolina. Yo realmente estoy de acuerdo con las dos opiniones que han dado ustedes. A mi ver, hasta cierto punto, se cumple el código de ética. Siempre hay excepciones, van a haber personas que no se guíen por este tipo de códigos y a veces son los que hacen ver mal a todas las demás personas que ejercen la profesión, ya que por ejemplo, como el caso que decía Eddie, me imagino yo que la persona que llevaba el caso, cuando le surgió esa situación con ese abogado, empezó a generalizar que todos los abogados eran así, pero al llegar el otro abogado y hacer bien su función, trabajar con ética, hacer lo que le correspondía y deberse al cliente, porque esa sería la razón de ser, podemos ver que se ven de las dos formas, ¿verdad? Las personas que sí trabajan con apegadas a la ética y las personas que no. Hasta cierto punto sí se cumple, pero no al 100% como todos quisiéramos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Carolina. Así es, ¿verdad? Es día con día ir fomentando la ética en los futuros profesionales, que creo que son los que se deben llevar un buen camino, enseñándoles en qué consiste el código de ética y cómo apegarse a él, ¿verdad? Tiene la palabra Yolanda Araceli.
Sí, buenas noches. Con respecto a la pregunta muy interesante, solo cabe recalcar que como muy acertada la opinión y concuerdo con las opiniones de los compañeros en este caso. Y en realidad creo de que es importante recalcar también la importancia que tiene este código a la hora del ejercicio profesional de los abogados, ¿verdad? Ya que este código sirve como una orientación y regula la conducta de nuestra profesión con los valores que nosotros como abogados, como futuros abogados y los que ya están en el ejercicio de la profesión debemos de cumplir, como lo es la honestidad, la imparcialidad, también la justicia y la paz, que son valores que debemos de nosotros practicar y poner en práctica a la hora de nosotros ejercer, así como también en nuestra vida profesional, también como en nuestra vida personal, ¿verdad? Creería de que el código de ética es de gran importancia para normar todas aquellas conductas a la hora de ejercer el derecho, a la hora de que hay un caso y realmente es de gran importancia que todos los abogados lo cumplan, porque así la profesión la ejercen de buena fe. Sería solamente. Muchas gracias por su intervención, señalando los puntos que se deben de cumplir dentro del código de ética. Tiene la palabra Odalis de Jesús. Solamente para agregar a las opiniones que ya dieron muy acertadamente los demás compañeros y compañeras. Debemos saber de que el abogado tiene dos opciones: seguir las normas morales, que son prácticamente las que tiene que cumplir a través del uso de la conciencia, ¿verdad? En nuestro país esto sí existe, pero queda a criterio de cada abogado el cumplirlo, ya que sabemos de que dentro del sistema, en nivel general, existen las normas jurídicas, pero estas solamente son como tomadas en cuenta cuando tienden a tener como un castigo. Esas son las únicas normas que los abogados tienen como más cuidado para poder ser aplicadas, ¿verdad? O para tenerlos un poquito más de temor. Entonces podemos decir que sí se puede aplicar, pero difícilmente hay una institución que se encargue de sancionarla directamente. A pocas de estas faltas se les da seguimiento hasta, digamos, su última instancia, ¿verdad? Entonces sí se aplican, pero digamos que son en un grado muy menor, solamente. Muchas gracias, compañera, por su punto de vista sobre la pregunta que se les asignó. Les voy a mencionar una definición sobre cómo debe comportarse un abogado. Y nos dice que el código de ética del abogado supone el libre ejercicio de sus funciones, de manera que no esté sujeto a decisiones de ningún tipo. Los abogados pueden decidir si aceptar o no un caso y tener la libertad para determinar las acciones más adecuadas y seguir siempre en el respeto de la ley y para defender a sus clientes. ¿Cómo ustedes piensan que debe de comportarse un abogado en su deber de función? Tiene la palabra Odalis de Jesús. El papel que debe desempeñar el abogado dentro de su función es ser un ente capaz de poder solucionar un problema, independientemente el que se le presente, ¿verdad? Asimismo, tiene que estar abierto a solventarle, digamos, las dudas a los diferentes clientes que tengan, ¿verdad?
no tergiversar la información, tratar de ser presto a la solución de problemas, no solamente que sean privados, sino que hay problemas públicos de los que mediante la proposición de leyes se pueden hacer, ¿verdad? Solamente. Eddie Francisco, ¿usted qué piensa sobre la libertad de decidir de un abogado si acepta o no un caso? Pues creo de que eso es fundamental porque debe de tener en cuenta el conocimiento cómo se dio ese caso. Entonces, hay gente de que está más pendiente de algunas, ¿cómo le puedo decir? En algunas áreas. Entonces, cada abogado se ha especificado en algunas áreas. Algunos tienen doctorados, profesorados. Entonces, el abogado es libre. De mi forma de ver, es libre, pero creo que tiene que basarse más que todo en la experiencia. Porque el abogado no solo va a cobrar el dinero, sino que va a tratar de solucionarle el problema al cliente. Entonces, creo de que así como el abogado es libre, pues el cliente también es libre de buscar también a quien lo va a representar. Entonces, todo eso ahí depende pues si el abogado tiene esa ética de conocimiento de su trabajo, pues la responsabilidad va a ser de que él evalúe y tome su decisión. Ok, gracias Eddie. Tiene la palabra Yolanda Araceli. Sí, con respecto al rol que cumple el abogado en la sociedad, creo de que como abogado Compañera, y como... la pregunta es sobre el deber de cómo se debe comportar un abogado. Estamos hablando que el código de ética del abogado supone el libre ejercicio de sus funciones, de manera que no esté sujeto a presiones de ningún tipo. Los abogados pueden decidir si aceptar o no un caso y tienen la libertad para determinar las acciones más adecuadas a seguir, siempre en respeto a la ley y para defender a los clientes. Creo que en ese punto cabe la palabra que dice libre albedrío, ¿verdad? Que prácticamente podemos decir de que el abogado tiene esa libertad de aceptar o no aceptar determinado caso, siempre con las caracterizaciones que debe de tener con respecto a que si se considera capaz de poder ayudar a solucionar el problema que el cliente le aqueja, porque podemos ver de que hay diferentes especialidades y podría darse una situación en la que él no está al tanto de tal situación y le puede dar un mal manejo al caso al cliente. Entonces ahí tiene esa libertad de no poder aceptarlo, ¿verdad? Siempre explicándole al cliente cuáles son los motivos y dándole una asesoría o una referencia a un colega. Ok, gracias compañera. Así como lo dice la definición, todo abogado es libre sobre si va a aceptar o no el caso, dependiendo el nivel de ética o nivel del caso que se maneje, ¿verdad? Con la siguiente pregunta se trata sobre el deber moral de un abogado y nos dice que el abogado debe mantener intachable el honor y el decoro profesional. El abogado, como servidor de la justicia y colaborador de su administración, debe tener presente que su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente. ¿Qué piensan ustedes sobre el deber moral de mantener intachable su honor y su decoro profesional? Tiene la palabra Odalis de Jesús.
Bueno, es importante que a través de nuestras obras y de nuestras acciones se mantenga intachable nuestro profesionalismo, sobre todo, ya que nosotros tenemos que ser los autores y personas capaces de tener una vida honorable dentro del sistema jurídico, ya que sabemos que nuestro trabajo dice quiénes somos en sí y es la forma que nosotros tenemos de demostrar nuestros principios morales que han sido inculcados desde nuestro hogar. Gracias, compañera, por su intervención. Tiene la palabra Dinora Chávez. Esa pregunta me llama mucho la atención porque el abogado lo llama de maneras, así como abogado actual de la cárcel, que cometió un delito y aún así pues el abogado no quiso ser ético. Entonces eso de que esa mala fama la tienen muchos abogados, ya que al no ser ético y al no apegarse a lo que son las normas, pienso de que se salen de lo que es ese ámbito, y al hacer eso pues está faltando a todo eso, a las normas, a la ética, y faltándole también el respeto a muchos abogados que sí hacen las cosas que se vean y más el contexto de un abogado que sea así, y un abogado va a hacer bien el trabajo y va a cuidar de sus clientes y va a hacer justicia cuando debe de ser justicia. Esa es mi intervención. Muchas gracias, compañera. Tiene la palabra Eri Francisco. Yo creo de que la actuación del abogado es fundamental, no solo dentro de su trabajo, de su oficina, sino también fuera. Es importante tener en cuenta de que cuando un abogado va a actuar con conocimientos éticos, se va a apegar a la ley, lo que dicen nuestros magistrados, la jurisprudencia, la ley de nuestro país. Entonces, es reconocible también tener en cuenta que en el trabajo del abogado no solo se trata de ganar el caso, porque hay incluso abogados que dicen, mire, pues el cliente, ¿verdad? Ahorita él está condenado, pero deme una suma de unos $14,000 y yo se lo saco. Entonces creo que esa es una actuación que no es ética. E igual dentro de la familia, creo de que también él debe de tener una responsabilidad, ¿verdad? Un trato a su esposa o a su esposo o a sus hijos e hijas, lo cual pues sea un ejemplo no solo dentro de la profesional, sino también en el ámbito que lo rodea ahí con sus vecinos. Entonces, para mí es fundamental eso de que la ética sea parte de la vida de la persona, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver que existe esta rama de la deontología que está estudiando siempre el comportamiento de los diferentes profesionales, solamente. Muchas gracias. Así como lo mencionan, el decoro, el honor y el decoro profesional siempre debe estar dentro del ámbito profesional, tanto como en su vida privada, porque se tienen que poner varios ejemplos. Por ejemplo, si hablamos del honor y del decoro del abogado, se imaginan que un cliente lo vea al abogado bien borracho en la calle a altas madrugadas. Entonces ahí donde nos podemos pensar dónde queda el honor y el decoro de este profesional. Entonces debemos de mantener nosotros como futuros abogados nuestra vida privada, tanto como la pública y privada, siempre con mucho honor y con el decoro profesional que nos debe de caracterizar siempre. La siguiente pregunta
es ¿qué piensan ustedes sobre la importancia de la ética en el abogado? Partiendo desde que la ética del abogado garantiza el éxito del profesional en el derecho. Tiene la palabra Carolina. Hola, sí. Para mí, el hecho de que un abogado se apegue, practique la ética, desde ahí va a ser fundamental y va a determinar el éxito como abogado en un determinado caso, ya que si se apega a los principios éticos, a las normas jurídicas y a todo lo que nos rige, desde ahí se va a llevar un buen camino para el caso en el que esté trabajando, también trabajarlo de esa misma forma y al final lograr su objetivo, que prácticamente es satisfacer la necesidad del cliente o para lo que lo han contratado, porque siempre hay diferentes funciones que hacen los abogados, ¿verdad? Entonces, para mí, el hecho de que exista la ética y se ligue plenamente a la función de un abogado no es por gusto, simplemente es que si uno tiene ética y se rige por eso, siempre le va a salir muy bien su trabajo. Entonces, desde ahí siempre tenemos que fundamentarnos nosotros como futuros abogados a que si trabajamos apegados con las normas jurídicas y éticas y morales y todo, o sea, el trabajo nos va a salir de la mejor manera. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Carolina. Si alguien más quiere dar su opinión, puede levantar su mano. Y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente interrogante trata sobre el rol del abogado en la actualidad. Bajo esta visión, el rol del abogado consistirá en contribuir a la sana administración de justicia, asesorando y defendiendo a su cliente, ya sea en los tribunales, oficinas públicas, frente a particulares o en cualquier otro ámbito que requiera su aporte intelectual. Si alguien quiere intervenir en esta pregunta, puede levantar su mano. Yolanda Araceli. Sí, muy interesante la pregunta, Giovanni. Creería que el abogado es un administrador de justicia, parte prácticamente del sistema judicial de los estados, en este caso de El Salvador, ¿verdad? Forma parte de esa administración como una persona o un objeto en el que abona a lo que es al desarrollo y de la justicia, de mantener la paz social, y así como también también podemos ver que cumple el rol de satisfacer todas aquellas necesidades que los ciudadanos tienen con respecto a las relaciones con terceros, o también a los conflictos jurídicos que se le lleguen a dar, ¿verdad? Creería de que cumple un rol bastante importante, ya que forma parte prácticamente de todas aquellas actividades que como ciudadanos exigen una solución. Muchas gracias, Yolanda. Tiene la palabra Eric Francisco. Yo solo quisiera aportarle algo así, que el abogado tiene que tener la ética en su trabajo. Recordemos que esto de la ética es la esencia, pues, de toda persona, ¿verdad? Y un profesional como abogado debe de estar bastante informado, tiene que estar leyendo. Desde que iniciamos, pues, los estudios en esta carrera es algo que nos han dicho. ¿Y por qué? Es que tenemos que estar informados
para, en las circunstancias que estemos con el cliente, informarlo adecuadamente cuáles son los mejores procesos que le conviene, o sea, cuáles son las mejores decisiones, y así pues es importante pues tener esto en cuenta, que la ética también nos pide pues que seamos buenos estudiantes, y ya como abogados seamos también personas que estemos al día pues con las leyes. Gracias, compañero. Así como nos han dicho, el rol del abogado es muy importante actualmente, porque prácticamente si un cliente de nosotros lo están culpando sobre un homicidio donde se le puede privar su libertad y aquella persona es inocente, es donde nosotros debemos de trabajar en pro a esta persona, recuperarle esa libertad que le pertenece, ya escrita en la Constitución, y siempre trabajando de la mano de la ética que como profesionales debemos de mantener. Ya para finalizar, compañeros, les quisiera leer sobre un pequeño dicho, y me dan a entender lo que ustedes piensan sobre él en un minuto, por favor. Y dice: un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada en este mundo, pero desgraciadamente le llaman abogado. Tiene la palabra Yolanda. Sí, con respecto a la frase, creería de que la verdad es que no solo incluya a los abogados, creería que es a todos en general, porque a pesar de que los abogados tienen esa responsabilidad de practicar la ética tanto en su vida profesional como personal ante la sociedad, además de tener buenos valores morales, sociales, valores éticos, creería de que ni los abogados ni ninguna otra persona podrían, somos salvajes si no en cada acto que nosotros realizamos diariamente no practicamos los valores sociales, el respeto, así como también la amabilidad que nos debe, la puntualidad, todas estas características que como abogados debemos de tener. Gracias, compañera. Tiene la palabra Odalis de Jesús. Un minuto, compañera, por favor. Debemos, como futuros abogados, romper con este paradigma en el cual se ve etiquetado el abogado como una bestia, pero en realidad es nuestro momento como futuros abogados romperlo con nuestro buen actuar, con tomar decisiones de acuerdo a la ética. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos que tomar las decisiones de acuerdo al bien de la persona, y tratar la manera de no dañar a nadie y de mantener nuestra conciencia tranquila. Solamente. Okay. Gracias, compañera. Tiene la palabra Carolina. Un minuto también, compañera. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Su opinión es bastante acertada. La verdad es que yo creo que principalmente hay que trazarnos como un objetivo que nosotros que estamos estudiando esta carrera, romper con esos prejuicios que se han hecho sobre todo los abogados en general, porque como lo decimos, lamentablemente con una mala experiencia que tenga una persona, eso hace que generalice a todos los que practican la profesión, ¿verdad? Entonces para mí es bien importante que nos arraiguemos a nuestro código de ética, que lo pongamos en práctica, no solo en nuestra profesión que vamos a ejercer, sino también en nuestro diario vivir, y vamos a tratar de cambiar la manera en que las demás personas ven esta profesión. Solamente.
Tiene la palabra Dinora. 1 minuto de igual manera, compañero. Con respecto a lo que decía de ese dicho, pues son muy populares muchos dichos, al saber de que muchos abogados y licenciados en ciencias jurídicas cometen muchos errores basados siempre en lo que es el dinero, como que el dinero pues los vuelve ciegos, porque una vez pues empiezan a ejercer su carrera y empiezan a obtener dinero de muchas personas, pierden la cabeza y, como dice ahí, se convierten en bestias. Pues pienso de que si no tienen la moral y la ética, un abogado sí se puede convertir en una bestia. Y el abogado, como dice, está hecho para ayudar a las personas que son más vulnerables, a las personas que no tienen mucho conocimiento, que no saben de sus derechos, a hacerlos conocer y darles apoyo a muchas personas que están en situaciones muy difíciles, problemas que están muy basados en la realidad. Y pues yo estoy como muy desconcertada de muchos casos que se dan en el país, de muchos abogados que hacen cosas ilícitas, pero como dijo compañera Carolina, que debemos de cambiar ese contexto y hacer de una mejor manera, ver la carrera de otro ámbito, ¿verdad? Esta es mi intervención y igual la materia que hemos recibido de ética ha sido muy importante para mí. Okay. Muchas gracias, compañeros. Vamos a terminar dando yo mi conclusión sobre lo que hemos hablado, y es que se puede dar a conocer que el abogado, desde que se está formando hasta llegar a ejercer, ya debe ir con esos principios de ética, cumplir esos principios que lo van a definir toda su vida de su profesión. Acordemos que el abogado siempre debe mantener tanto estos principios, tanto como su decoro, como su honor y los demás requisitos que de la ética, los debe mantener intachables ante la sociedad, ante sus clientes y ante su vida privada. También recordemos que el abogado es un rol muy importante dentro de la sociedad y debemos de manejar muy bien los temas sobre los diferentes ramas que se pueden llegar a ejercer y cumplir siempre. No nos olvidemos de llevar consigo nuestra profesión en la mano de la ética, aplicando de una buena manera ese código de ética que nos regula a cualquier profesional, y dejemos a un lado ese confrontamiento que existe a veces dentro de abogados contrarios y abogados que estamos defendiendo. Es muy importante mantener esta sana amistad entre las dos contrapartes, y se llega hasta decir que es una madurez muy ética que dos abogados que están en un conflicto entre particulares, ya saliendo de los diferentes tribunales, perdure esa amistad. Y creo que ahí donde nuestro profesionalismo, nuestra formación va a hablar por sí sola. También dar a conocer que el abogado es muy funcional, como lo veamos. Debemos de romper esos que nos llaman ladrones y todo eso, pero es porque los actuales, no todos, no cumplen con la ética que se les inculcó cuando ellos se estaban formando como futuros profesionales, y al no atacar todos estos principios, toda esta ética, todo este honor, todo ese decoro de lo que hemos hablado, ahora están como un agujero negro que en la sociedad, y por eso es muy importante esta materia en nuestra formación,
y agradecerle a la licenciada por toda su comprensión y darlos a conocer sus conocimientos para prepararnos y ser buenos abogados. Muchas gracias, compañeros. Esto ha sido todo. Que pasen una feliz tarde.